Vamos revisando cómo aplicar la ecuación general de Bernoulli para entender el mecanismo bajo el cual los medidores de caudal, ¿no es cierto?, cuantifican el flujo que se mueve por una cubeta. Y habíamos, si mal no recuerdo, trabajado ya en el segundo problema, en donde teníamos una pequeña variante en la cual nos daba esta especificación de que el 4% de la caída de presión se debe por la presencia del venturímetro. ¿Sí? Eso les mencionaba, de forma indirecta eso es el coeficiente de descarga, de forma indirecta eso es la fricción que está ocasionando este venturímetro y que de alguna forma nos permitiría a nosotros poder calcular el caudal. Despreciando lo que es la fricción, esta es la ecuación que obtenemos, ¿no es cierto? Y aquí esto se convierte en un caudal. ¿Sí? Pero ¿qué más nosotros podemos plantear? Pero lo otro que nosotros podríamos hacer es escribir la ecuación real, va a ser similar a lo anterior, pero ya si yo planteo un caudal real, tengo que incorporar lo que tiene que ver con la fricción que está ocasionando el medio de Venturi. ¿De dónde sale esta ecuación? P2 menos P1 sobre velocidad de gravedad, más velocidad 2 menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Entonces esta es la ecuación de Bernoulli. Sin embargo, es una ecuación en donde yo estaría considerando velocidades reales porque estoy incorporando lo que tiene que ver con presión. Aquí ya saben, multiplico y divido por las secciones transversales para que aparezca el caudal y por eso escribo esta ecuación. ¿Sí? Entonces esta ecuación, como ya incorpora la fricción que realmente ocasiona el medidor Venturi, aquí sería el caudal que ya realmente está pasando por el sistema. Luego podría combinar estas ecuaciones. ¿Sí? Y recordar que el coeficiente de descarga es igual a ¿qué? A la comparación entre el caudal ideal y el caudal real. Entonces aquí simplemente lo que yo voy a hacer es despejar el caudal real y acá el caudal ideal, comparar y sacar el coeficiente de descarga. Y de esa forma ustedes van a ver que el coeficiente de descarga, ¿sí?, no es más que lo que escribí ayer. A la larga, esto está en unidades de longitud, ¿no es cierto? Si yo esto luego calculo como unidad de longitud y luego calculo el 4%, por eso yo escribí ayer SH, que era, le voy a poner aquí, de una diferencia de presiones, menos el H de fricción, dividido para el H asociado a lo que es diferencia de presiones. ¿Sí?
Ustedes hacen ese trabajo, repito. Aquí calculamos el caudal real, ¿no es cierto? Nos va a quedar este H menos el HF, ¿no es cierto? Y aplicamos esta definición, perdón, aquí es caudal real versus caudal. Entonces aquí les queda un H, ¿no es cierto? Le restan lo de acá, luego se van a dar cuenta que tal vez esto se simplifica. Y de esa forma queda un poco justificado porque el día de ayer apliqué esa fórmula para obtener el coeficiente de descarga. Entonces en este medidor, con este tipo de medidores, no es muy complicado el cálculo. El medidor Venturi tiene una garganta que es justamente el punto en donde tenemos el efecto de la contracción. En este tipo de medidores, la fricción que ocasiona el medidor no es muy significativa, por eso los coeficientes de descarga están en el orden de 0,96, 0,98, muy cercanos a la unidad. Y mediante la ecuación general de Bernoulli podemos nosotros solucionar cualquier tipo de problema. ¿Sí? Avanzando un poco más, el medidor de Venturi no únicamente puede estar en posición horizontal, también podría ubicarse en una tubería vertical o incluso estar ubicado en una tubería que tenga cierto nivel de inclinación. ¿Sí? En estos casos, ¿sí?, hay que tener presente la ubicación del venturímetro. Cuando el venturímetro está en una posición horizontal, ¿no es cierto?, el término H2 y el término H1 no se toman en cuenta. Si yo ya tengo este escenario de acá, mi punto de partida sigue siendo la misma, la ecuación general de Bernoulli. P2 menos P1, va a existir una caída de presión. Este efecto de contracción drástica al flujo existe, consecuentemente existe un cambio de velocidades. Pero en este caso yo ya me doy cuenta que entre punto 1 y punto 2, ¿qué va a pasar? Que existe ya una diferencia de posiciones. Ya van a ser 5, 10, 15 centímetros dependiendo del tamaño del venturímetro con el cual estemos trabajando y que de alguna forma ya va a incidir en los cálculos que yo voy a realizar. Entonces, este término H2 menos H1 existirá porque entre punto 1 y punto 2, por la ubicación del medidor de Venturi, ya hay que tomar en cuenta. Y lo demás seguirá siendo lo mismo. Si yo desprecio la fricción, estaré calculando sobre todo la velocidad 2 ideal, que consecuentemente me permitirá calcular un caudal ideal. Pero si está presente o considero la fricción, estas velocidades son reales y consecuentemente estoy cuantificando un caudal real. Sin embargo, algo que hay que tener presente acá es la dirección en la cual el flujo está movilizándose. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, como ustedes se dan cuenta aquí, me da una dirección. El fluido está yendo de abajo hacia arriba. Es diferente a que el fluido vaya en este sentido. ¿En dónde va a incidir? En el signo del H2 menos del H1. Entonces tengan precaución de esa particularidad. Porque no es lo mismo, repito, que el fluido vaya de arriba hacia abajo o que vaya de arriba hacia abajo, porque el término H2 menos H1 va a tener un signo diferente. Lo otro que operacionalmente va a ocurrir, cuando yo tengo un medidor de Venturi en una tubería vertical o que tenga cierto nivel de inclinación, obviamente que voy a tener que un manómetro diferencial. Pero, porque yo tengo un manómetro diferencial,
el manómetro diferencial no puede diferenciar y medir únicamente lo que es la presión. El manómetro diferencial implícitamente está midiendo el efecto combinado entre la caída de presión y la diferencia de niveles que tienen entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Es la lógica, es un poco la restricción. Ustedes fíjense en dónde están puestos los ramales para medir la presión diferencial. Entre punto 1 y punto 2, y punto 1 y punto 2 tienen implícito el H2 menos el H1. Consecuentemente, el manómetro diferencial no puede leer únicamente la diferencia de presiones, sino también incluye el efecto de la diferencia de niveles entre H2 y H1. ¿Sí? Es algo que ustedes deben de tomar en cuenta para que de forma exacta puedan calcular cuál es la caída de presión entre punto 1 y punto 2. ¿Sí? Porque, vuelvo y repito, el manómetro diferencial no puede discriminar y no puede aislar el efecto de diferencia de posiciones en la lectura de P2 menos P1. ¿Por qué? Porque implícitamente los ramales tienen el H2 menos el H1. ¿Sí? ¿Qué significa ello? Que si quieren calcular de forma exacta el P2 menos el P1, obviamente miden la lectura en el manómetro, pero tienen que descontar el efecto de la diferencia de posiciones entre punto 1 y punto 2. ¿Sí? Me explico, aquí tenemos un problema en el cual vamos a trabajar. Tenemos una tubería que tiene 300 milímetros de diámetro, en la garganta 150. Vamos a trabajar en este problema en donde me dice que tenemos un manómetro diferencial invertido. ¿Por qué está invertido? Porque puede ser que ahora la densidad del fluido manométrico, ¿sí?, sea menor que la densidad del líquido con el cual estamos trabajando. ¿Sí? Ustedes deben de recordar que las diferencias, o si los fluidos tienen diferentes densidades, ¿no es cierto? La ubicación, cómo se ubican los fluidos, depende de las densidades. Entonces, guarda mucha lógica por esa particularidad. Aquí, repito, tengo un manómetro invertido, ya no tengo esta posición normal. Está invertido. Sigo teniendo una diferencia de niveles en los ramales del manómetro diferencial, que es un indicativo del efecto combinado de estas dos cosas, presión y altura. Pero aquí la particularidad es que la densidad del fluido manométrico eventualmente es menor que la que tiene el fluido que se mueve por el medidor de campo. ¿Sí? Ahí dice que estamos leyendo una diferencia de posiciones de 26 milímetros, es decir, 26 centímetros entre este punto y el de acá. ¿Sí? Ahí me está hablando de una densidad relativa de 0,7. ¿Sí? Me dice que las pérdidas por fisión pueden definirse como, ahora me está dando otro dato, 0,3 veces de la energía cinética. Es otra forma bajo la cual yo puedo definir y calcular que la fricción. Antes daba un dato inherente a un porcentaje de la caída de presión como equivalente de la fricción que me permitía calcular el coeficiente de descarga. Ahora me está dando una fracción de la energía cinética que tiene el fluido. Y con esta información vamos a calcular cuál es el caudal que se está desplazando por el sistema. Aquí vuelvo y repito, me está dando esto. La lectura en el manómetro diferencial es invertido, ya explico por qué. Pero aquí eventualmente no necesito la diferencia de alturas entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque la lectura del manómetro diferencial combina estas dos cosas. Hagamos los cálculos y veamos cuál es el caudal que se mueve por ese medidor.
Gracias.